Ya, profesor. Ya está cargando, parece. Ya. Entonces vamos a hacer una... la evaluación va a ser como si fuera una pregunta de su primera práctica, ¿eh? Así que presten bastante atención. En aplicación a lo que vamos hoy día, ¿no? Entonces, el tema de fuentes y usos, ¿ya? Entonces, presten atención, después voy a ponerles en pantalla una imagen y con esa referencia ustedes van a desarrollar lo que les indique. A ver, ¿qué son fuentes y usos? Fuentes y usos es un tipo de análisis que a partir de las variaciones existentes entre un año y otro de dos balances para una misma empresa, lo que se pretende es, a través de las variaciones, tratar de explicar cuáles han sido los pasos, cuáles han sido los desarrollos, cuáles han sido las principales decisiones que han tomado en base al uso de efectivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y la idea es poder establecer un seguimiento, una constatación, un análisis que complemente el análisis de estados financieros, ¿no? En todo caso, que corrobora lo que se ha determinado en los análisis de estados financieros. Casi siempre va acompañado de los análisis financieros de tipo de reporte, ¿no? De estado de fuentes y usos. Llámese cualquiera sea el nombre, ¿no? Muchas empresas lo designan con otros nombres, pero más conocido en el ámbito académico es fuentes y usos, ¿no? Entonces, la idea es, a través de las variaciones de los estados financieros, principalmente balance general, también se puede aplicar para estados de resultados, pero tienen otros nombres, ¿no? En este caso, fuentes y usos es para aplicación expresa en el balance general. Y la idea es tener una referencia más, ¿no? que complementa los análisis de estados financieros para poder determinar los movimientos, ¿no? Si están en concordancia con los lineamientos que ha determinado la empresa para un periodo determinado. ¿Cuáles son las características principales? Las características principales de este estado de fuentes y usos es que primero parte del análisis de dos estados financieros, de dos balances, que no necesariamente tiene que ser año tras año, puede ser de un año respecto a otro que sea de 2 a 2 años más, no interesa tanto. El tema es que se determine un balance inicial, un balance final, y en ese periodo se hace el análisis correspondiente. Pero como las variaciones pueden resultar tan amplias en cuanto a tiempo, y muchas cosas pueden ocurrir, si bien es cierto, es posible hacerlo, pero la costumbre señala de que deben hacerse en términos anuales si parten de estados financieros auditados. Si parten de estados financieros no auditados, internos, estos se pueden hacer en forma más frecuente, ¿no? Siempre y cuando se decida hacerlo así. Es decir, si el balance general que se está teniendo, los balances generales que se están obteniendo, pues hay cierta confianza de que esos valores que están representando, que están consignando, reflejan razonablemente la verdad de la situación económica financiera de la empresa. Entonces, cuando sucede este tipo de análisis interno, a nivel interno, el contador revela generalmente la información exacta, ¿no? Con poco maquillaje, ¿no? ¿Correcto?
Y como bien digo ahí, en la parte final de esta diapositiva dice que es un complemento, ¿no? Se complementa. Entonces, su análisis de este estado de fuentes y usos usa tanto información financiera consignada en los estados financieros como información no financiera. ¿Ya? Eso es importantísimo ver, evaluar, ¿ya? Tomar en cuenta. Nunca se hace un estado de fuentes y usos puramente matemático, ¿no? Sino que tiene que analizarse, tiene que revisarse la información no financiera que me permita recoger hechos, circunstancias, condiciones que expliquen esas variaciones, ¿no? Siempre hay un porqué para hacer, ¿no? Cuando se hacen las cosas y debes encontrar racionalidad, lógica en las decisiones tomadas, ¿no? Bien. ¿Cuál es la regla? La regla práctica, ¿ya? Ahí se menciona en esta diapositiva. La diapositiva señala entonces, primero parte de un reconocimiento. Hay un conjunto de pasos. Primero, encontrar la variación, ¿no? De la variación desde el inicio hasta el término. Entonces se va a trabajar con los saldos a ciertas fechas de los balances. Si esta diferencia entre saldos a fechas de cierre de cada balance, si esas diferencias corresponden a diferencias de activos, ¿no? De partida de activos, entonces va a depender de cómo es la diferencia. Si la diferencia de activos es una diferencia de disminución, o sea, hay una disminución, se denominará fuentes. Si, en caso contrario, si estamos hablando de una diferencia de un año a otro y se está dando un incremento y es una partida de activo, será entonces denominada uso. Estoy usando. Si en los pasivos la variación señala un aumento, será fuente. Y si la variación representa una disminución de un periodo respecto a otro, estaremos entonces hablando de que se trata de un uso. Finalmente, en las partidas del capital, en el balance general, si se nota un aumento en las fuentes y en el capital, se denominará entonces que es una fuente. Caso contrario, si es una disminución, se tratará entonces de un uso, ¿no? Si yo tengo en un momento determinado compro mercadería, ¿no? Entonces, si estoy comprando mercadería, se entiende entonces que hay un aumento, ¿cierto? Hay un aumento de un periodo respecto a otro. Si es así, entonces, el aumento de una mercadería. ¿Mercadería es una cuenta de activo, pasivo o capital? Activo, profe. Activo. Entonces, si estamos hablando entonces de que hay un activo, ¿qué está pasando? ¿Se trata de una fuente o uso? Uso. Uso, ¿cierto? Entonces, estoy usando el dinero. Entonces, la interpretación es: estoy usando el dinero para aumentar mi inventario. Esa misma de otro lado, esa misma compra representará entonces un aumento o una disminución de la cuenta por pagar, si es que la mercadería se compró al crédito. ¿El pasivo aumenta o disminuye? Aumenta. Y si está aumentando, ¿qué es? ¿Una fuente o un uso? Una fuente. Una fuente, ¿cierto? Entonces, estoy obteniendo
en este caso, en este ejemplo, estoy obteniendo una fuente de dinero. ¿Cuál es la fuente de dinero? Estoy aumentando mi pasivo. En este caso estoy aumentando mi cuenta por pagar a los proveedores. ¿Para qué? Para aumentar existencias. Entonces, para hacer un uso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos que encontrar variaciones. Todas las variaciones que una vez que calculemos, tenemos que encontrar relación entre unas y otras, ¿no? Y esas variaciones tienen que estar concordantes con el entorno, con la situación, con las políticas de la empresa, ¿no? ¿Ya? La regla para que se puedan efectuar este tipo de actividades, ¿no? De acciones. Tengo en el cálculo numérico, tengo que se cumple un requisito, una condición para constatar que mis cálculos numéricos estén realizados adecuadamente. Y en forma similar a lo que ustedes recordarán, hacen cuando formulan un balance general, ¿no? Consolidan las cuentas, los movimientos, el debe y haber, ¿cierto? Lo que hacen ustedes es un conjunto de constataciones para ver si es que las cifras están correctamente calculadas. Y un ejercicio que ustedes recordarán es que se hace la suma del debe igual a la suma del haber. Acá algo parecido sucede. Cuando hemos terminado de calcular las variaciones, tiene que cumplir su requisito. La suma de las fuentes igual a la suma de los usos. Es decir, la suma de las fuentes que hemos encontrado dentro del activo, pasivo y capital debe ser exactamente igual a la suma de los usos encontrados en el activo, pasivo y capital. ¿Ya? Una regla lógica que no se enseña, pero que es lógico, es encontrar un equilibrio, encontrar que la empresa, en cuanto a fuentes y usos, se encuentre equilibrada. ¿Y qué significa encontrarse equilibrada? Significa que los flujos de las fuentes, ¿no? Con los usos de corto plazo, fuente de corto plazo, uso de corto plazo, tienen que ser más o menos parecidos, ¿no? Entonces, de tal manera que uno se correspondan con el otro, aproximadamente. No vamos a pretender que sea exacto, pero sí por ahí, ¿no? Igual, las fuentes de largo plazo, muy parecidas a los usos de largo plazo. Si no sucede esto, hay problemas. Hay problemas financieros que se evidencian rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sacar entonces dinero, ¿no? o movimientos de corto plazo para pagar una deuda de largo plazo? Al final lo puedo hacer, pero me quedo sin capital en el corto plazo para comprar cosas inmediatas, por atender algo que es de largo plazo. Entonces, en esa situación, entro en problemas, ¿no? En liquidez, ¿no? Entonces, esos son el punto de vista que más generalmente se aborda. De ahí el análisis es libre, depende mucho ya de la expertise, de la forma como quiere uno visualizarlo y del arte, ¿no? que uno ejerce en su análisis, ¿no? Y es el aporte profesional individual, cómo lo enfoca, cómo lo desarrolla. Pero estos son los principios fundamentales. Bien. Hasta acá, ¿consultas? ¿Ninguna? Entonces vamos a entrar al ejemplo. Veamos un balance, ¿no? Un balance real. En este caso, vemos que es un balance de la empresa Laibe, ¿no? Vemos ahí dos periodos, ¿no?
2016-2015. Y lo que necesito saber es sobre este balance real. Si ustedes entran a la internet y ven Live, van a encontrar este balance igualito. Y es aplicar fuentes y usos, ¿no? Como, ¿no? Bien. Entonces, ojo, tomen nota porque ustedes, terminado este repaso, ustedes inmediatamente se ponen a hacer el ejercicio de forma grupal, ¿eh? ¿Ya? Y ahí ya no hay más consultas, ¿eh? Ustedes son evaluados. Entonces, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Se vuelve a copiar la estructura del balance general, ¿no? En cuanto a partidas. ¿Ya? Y se cambia las columnas de fechas por fuentes y usos. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, comenzamos a hacer el análisis partida por partida. Partida número 1. Efectivo y equivalente de efectivo. ¿Esta cuenta está aumentando o está disminuyendo de un año respecto al otro? Disminuyendo. Disminuyendo. Se trata de una partida de activo o pasivo, o capital. Activo. ¿Y qué pasa según la regla? ¿Qué dice? La fuente. Disminuye activo fuente. ¿Mm? De fuente. A ver. Fuente, ¿cierto? Ya. Cuentas por cobrar. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, si está aumentando, ¿qué Uso. fuente usa? Veamos. ¿Sí? Es fácil, pero no lo vean como un aspecto mecanizado. Veanlo fácil, de fácil raciocinio. ¿Ya? Porque si piensan en mecanizarse, entonces fácilmente se van a equivocar ante cualquier consulta o pregunta. ¿Qué más? La tercera cuenta dice cuentas por cobrar neto. ¿Aumento o disminuye? Disminuye. Disminuye. Fuente o uso. Fuente. ¿Se entendió la idea? ¿El concepto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, así hacemos para todas las cuentas. ¿No? Y ahora tenemos que constatar si todas las fuentes es igual a todos los usos. ¿Cierto? ¿No? Todas las fuentes es igual a todos los usos. ¿No? ¿Cierto? Entonces quiere decir que está cuadradito. Ahora, veamos. Le doy el raciocinio general y ustedes acá en adelante ya ustedes se pulen, ¿no? En el sentido de que ya reflexionen más, ¿ya? Traten de sacar la relación, ¿no? A ver, le doy la pauta general y ahí en adelante ustedes la desarrollan de la mejor manera. Veamos. Primero, fuentes de corto plazo. Entonces tenemos por un lado, ¿no? Estas fuentes. ¿Cuánto suman? Todas las fuentes de corto plazo. 18.000. ¿No? 18.300. ¿Cuánto suman los? 13.000. ¿No? Entonces, las fuentes son mayores que los usos en el corto plazo. ¿Qué me significa ello? Que estoy disponiendo, si las fuentes son mayores
en el corto plazo que los usos, significa que los usos están garantizados en el corto plazo y que aún me sigue quedando más dinero. Entonces me está quedando la diferencia, que son alrededor de 5.000, que lo estoy utilizando para un uso de largo plazo. Estoy cogiendo dinero de corto plazo para pasárselo a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal? Eso hay que determinarlo. ¿En función de qué? De la información no financiera. Debe haber una razón, ¿no? Puede ser de que estén, ¿no?, teniendo un plan, ¿no?, de mejora, y que eso implica al inicio quizás una inversión, ¿no? Están ampliando las líneas, están estoqueando con producto terminado para una campaña próxima, qué sé yo, ¿no? Siempre debe haber una razón, y esa razón no la van a encontrar en financieros, la tienen que encontrar en información no financiera, ¿no? Ya. Ya. Igual también las fuentes y usos de largo plazo, se analizan de largo plazo y se verifica, ¿cierto?, ¿ya?, su correspondencia, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Desarrollo de una fuente y usos. Sí, profesor. Ya. Entonces, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Se van a reunir en grupo. Van a elegir una empresa. Ustedes la eligen, pero que no sea repetida. ¿Ya? Ahí, por favor, entonces, cada grupo, en los siguientes minutos, le voy a informar al delegado el nombre de la empresa y no se va a repetir. Entonces, le doy 10 minutos para que se lo determinen. Inmediatamente, después de los 10 minutos, comienza a correr la evaluación. Entonces, comienza a correr la evaluación a las 5:50, a las 4:50, y termina a 10 para las 6. ¿No? Es cortísima. ¿En qué va a consistir? Van ustedes con la empresa que ustedes han determinado, han seleccionado, van a buscar en el internet su balance auditado, ¿ya?, a una fecha. Entonces, el balance auditado va a aparecer, siempre aparecen los valores de dos balances. Si yo tengo los estados financieros auditados del año 2018 de una empresa, aparece 2018 y 2017, el año anterior. Entonces van a aparecer dos balances consecutivos, ¿ya? Con ese balance, ustedes desarrollan. Entonces van a agarrar una hoja de cálculo, ¿ya? Y en una hoja, en ese archivo, en una hoja pegan la imagen del balance que ustedes, ¿no?, de la empresa. En la otra pestaña, en la otra hoja del archivo, ahí van a hacer una estructura muy parecida a la que estamos haciendo acá, ¿no? Transcriben el balance, aplican estados, fuentes y usos. Segundo paso, calculan matemáticamente cuadradito. Tercer paso, explicación, análisis, ¿no? A partir de la información que ustedes están revelando numérica, ¿qué pueden ustedes determinar? ¿Qué pueden concluir? Para ello, entonces, para poderla responder, ustedes tienen que buscar de esa empresa, ¿no?, información no financiera, que generalmente se encuentra en las memorias anuales, ¿no?, de estas empresas, ¿no? Ahí aparecen los estados financieros y aparece información de la empresa en general, ¿no? Y es ahí entonces donde el grupo tiene que dividirse, revisar muy rápidamente hechos importantes, ¿no? Hay que identificar hechos importantes, ¿no? Estrategias importantes que de una manera me den racionalidad, me den explicación por qué estas cifras, ¿no?, de fuentes y usos. Debe haber una lógica, ¿no? Entonces, yo tengo plata de ¿qué? Aquí en este ejemplo. O tengo plata
dinero o fuente, perdón, de efectivo, reduzco las cuentas, ¿no? Por cobrar, saco dinero de ahí, también de otros activos no financieros, de cuentas por cobrar comerciales a largo plazo, ajusto, ¿cierto? Y de otro lado, pues estas son fuentes, ¿no? Fuentes de activos. Otras fuentes de pasivos. ¿Qué quiere decir? De que en vez de incrementar, estoy disminuyendo, estoy liberando compromiso. Entonces estoy usando ese dinero, esta disminución, ¿no? Para seguir teniendo fuentes, ¿no? ¿Dónde las uso? La empresa las usa principalmente para poder financiar las cuentas comerciales, las cuentas por pagar. Está financiando. ¿Y por qué financia? ¿Qué ha pasado? ¿Está siendo muy flexible con sus clientes? ¿O es que está incursionando en un nuevo mercado? Y cuando se incursiona en un nuevo mercado es clientes nuevos. Entonces se le tiene que dar también crédito. Entonces ese crédito es un crédito nuevo. Podría ser. Eso usted tiene que determinar, ¿no? Inventario, ¿no? Se están estoqueando. Ah, puede ser, o sea, estoquean productos nuevos, ¿no? Se estoquean para vender a nuevos mercados quizás. O están produciendo nuevos productos. ¿Cuáles son? ¿No? Y al vender nuevos productos también están incursionando, dando también facilidades para financiando el crédito a los nuevos clientes por los nuevos productos. Podría ser. ¿Y por qué dice profesor podría ser? Porque hay que leer, pues hay que leer los estados, la información no financiera para encontrar la racionalidad, ¿no? En activos intangibles están dando un uso también, ¿no? Están invirtiendo, han cogido dinero para usarlo, ¿no? En propiedades, planta y equipo están aumentando activo fijo. ¿Para qué? Entonces seguramente ustedes van a encontrar información no financiera y ahí van a revelar quizás algún propósito, una estrategia que la empresa está, ¿no? Está siguiendo. Entonces, recuerden, el balance general y la fuente y todo tipo de análisis me van a revelar ciertas condiciones que tienen, cierta información que tiene que ser concordante con lo que sucede en la empresa, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces, tienen son 4:45, 4:55, ya forman sus grupos y a esa hora me dicen los grupos, el nombre de las empresas, ya verificada, y comenzamos inmediatamente. Entonces, el ejercicio es bastante corto, inmediato, ¿no? Profesor, ¿para cada cuenta se hace un análisis o así por bloque? Activo corriente, activo no corriente. No, o sea, primero calculan tal cual, ¿cierto? Acá. Claro, después del cálculo. Completo. Y después ya, como dije al principio, ¿no? El análisis y el enfoque ya es libre, ¿no? Y ustedes, si lo quieren ver desde el punto de vista individual, global, ¿no? Pero hagan el mejor análisis que puedan. Entonces, eso va a depender de cómo ustedes van encontrando información, ¿cierto? Y van a tener explicación. ¿Ya? Ya, pues, gracias. Profesor, una consulta. ¿Podemos agarrar cualquier año? Sí, pero que tienes cualquier año, los años más recientes, porque generalmente hay más información. Pero no se permite que que dos grupos cojan la misma empresa con años diferentes. ¿Eh? Tienen que ser completamente diferentes, empresas completamente diferentes. Y de ahí a cualquier año. ¿Ya? Empresas peruanas, para que tengan información. Si cogen empresas extranjeras, ahí van a sufrir porque no van a encontrar información no financiera. Disculpe, profesor, ¿de cuántos periodos se tiene que hacer? Uno nada más. Un año respecto a otro. Años consecutivos. Ya, profesor. Años consecutivos.
Lo que pasa es que, bueno, estoy averiguando un poco ahorita mismo y he encontrado de la empresa en la que decidimos trabajar con mi grupo, pero está solo en trimestres. No, tiene que ser anual. Anual. Bueno, Sí, para que sea años cerrados. ya, profesor. Entonces, los nombres lo envían al delegado, ¿no? Profe, es un solo archivo por grupo, ¿no? Sí. Se desarrolla el ejercicio de forma grupal, lo hacen en Excel, ponen en la parte superior, ¿no?, de la hoja los nombres de cada integrante y solamente a esos integrantes que yo vea en la hoja de Excel califico. Y lo envía una sola persona, lo cuelga en el aula virtual, ¿no? En todo rato habilito la tarea. Profesor, solo el estado financiero, ¿no? Balance general. Ajá, solo el balance general tenemos que hacer. ¿Y los casos de uso también? ¿Cuál? ¿Los casos de uso también, profesor? Lo que hemos hecho en clase, lo que hemos hecho en el ejercicio que he visto, sí, eso es lo que hay que hacer. Les dejo en pantalla este resumen de la regla para que sí lo hagan como referencia. ¿Qué tal? Soy, ¿qué tal, Luis? Hola. Ya, ¿qué empresa vamos a buscar? ¿Has encontrado un balance general de alguna empresa? De Luz del Sur. ¿Algo del sur? ¿Lo tienes? Sí, lo pasamos al grupo. Julio lo pasó el link. Pasé el link de nuevo. Es que justo ahorita no tengo mi celular. Lo No paso tengo por mi acá. celular. Porfa. Quería copiar todos esos datos a un Excel. A ver. Ahí vamos copiando el Excel. Ya, ok.
Es que en abajo yo puse activos corrientes y también activos no corrientes. Yo estoy poniendo las letras y que alguien se encargue de poner los datos, pe.
Mano, no se pone fuente, se pone el valor. Se pone el valor, tienes que... Y ahorita lo resto. Si dice que, claro, le pones la condición. Si C16 es menor que D16, pones D16 menor que 16. Menos, lo restas. ¿Tú lo vas a poner los cálculos? Tú estás poniendo condición, ¿no? Sí, le estoy poniendo el condicional. A ver, usos. Creo que vamos a cambiar el orden de los años, porque en los años está primero 2019 y luego 2018. Para seguir el orden del profesor, que primero era el año anterior y luego el año siguiente, ¿no?
Fuentes y uso no cuadra, ¿no? Sí, no está cuadrando. ¿Qué hemos hecho mal? Si el balance está bien. Pero es que con provisiones el balance general sí cuadra, pues. Eh, Ya cuadró, ya. Acá las fuentes en pasivos y patrimonios al revés. La lista de usos que se puso es la lista de fuentes, entonces la de fuentes es la de usos. Ahí la que cuadra. Acá sería...
ahora sí cuadra. Porque ahí dice, ¿no? En lo que dice el profesor, usos, si disminuye el pasivo es un uso. Entonces, y si aumenta el pasivo es una fuente. Entonces, si comparamos, hasta que aumenta el pasivo, entonces sería una fuente. Eso sería entonces. Sí, ¿no? Ya con eso queda. Sí, papu. Chévere. Y ya, a ver. Voy a poner los nombres arriba. Pongan sus nombres. ¿Ah, dijo? Ah, bueno. No escuché, pero ¿qué podemos poner? A ver. Algo de largo plazo, corto plazo, quizás. Aunque no recuerdo muy bien eso. Esa parte tampoco no lo escuché bien, pero dijo que teníamos que comparar entre en qué momento el fuentes, creo que se comparaba entre el total de activos con los pasivos, creo. No lo escuché bien. ¿Qué pasó acá?
Eso de fuentes a corto plazo, ¿cómo lo has calculado? ¿Solo los pasivos nomás? ¿De corto plazo? Y fuentes a largo plazo puesto como no corrientes. Ah, ok. Pero algo, no me acuerdo qué dijo el profe, no lo escuché bien esa parte. Algo más de análisis dijo que pongamos.
claro. Que, o sea, que no es rentable esa empresa o que no, va a sufrir esa cosa.
¿Y por qué dividí el total activo del 19 y 18 entre el activo corriente entre el activo total?
¿Sí? Oh, ya, un momento, por favor.